Actívate es un proyecto que incluye libros de texto, plataforma digital, guías docentes, programa de lectura y cursos de formación docente. Aborda las áreas de comunicación y lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura e inglés. El proyecto Actívate cuenta con algunas fortalezas como el aprendizaje significativo, en el cual los contenidos y las actividades se vinculan con situaciones de la vida cotidiana. Además, se muestra el sentido de su abordaje. También la contextualización, porque varios de los ejemplos que se utilizan poseen datos, vivencias o experiencias guatemaltecas. El proyecto presenta una propuesta constructivista, porque los materiales fomentan el uso de experiencias para que el estudiante comprenda y saque sus propias conclusiones. Además, se atienden a diferentes niveles de pensamiento, porque se incluyen diversos ejercicios o actividades que ejercitan la memoria, la comprensión, el análisis, síntesis y la valoración crítica. Asimismo, desarrolla el pensamiento crítico, porque se promueven experiencias para que el estudiante reflexione y adopte una postura en la que aprueba o discrepa ante una idea o un grupo de ideas. Un mundo virtual en el cual se encuentran los libros en formato digital y una serie de recursos para trabajar aprendizajes o registrar información del rendimiento de los estudiantes. Guías docentes. Los libros de texto vienen acompañados de una guía que sugiere diversas actividades para que el docente pueda desarrollar antes, durante o después de un tema. En el proyecto Actívate se ofrece una serie de cursos para fortalecer capacidades pedagógicas o didácticas del docente. Nuestro programa de lectura, escritura y aprendizaje, PLEA, incluye una serie de obras literarias acompañadas de una guía para mediar la comprensión lectora. Una planificación docente en la que se incluyen competencias, indicadores de logro, contenido y una serie de actividades para realizar en clase. Piedra Santa, educando generaciones siempre. Contáctanos. Integrado es un libro que unifica 4 áreas y también incluye formación ciudadana, expresión artística y proyectos. Esta es una innovadora propuesta pedagógica que hace Editorial Piedra Santa en coedición con Editorial Educar de Colombia, diseñada especialmente para primaria. Todo en un solo libro, donde se fomenta la lectura y se combina la teoría con la práctica para lograr un aprendizaje significativo. Para los educadores, el libro integrado ofrece más de 300 recursos descargables por grado, con actividades dinámicas y herramientas de evaluación. Se fortalece un proceso educativo más completo y enriquecedor. Integrado. Muy buenas tardes, queridos y queridas educadores y educadoras. Habemos aquí ya 73 personas listas para escuchar y aprender acerca de un tema que creo que debiéramos apropiarnos, aplicarlo y aprovecharlo, porque platicaba hace unos minutos con la licenciada María Gabriela acerca de qué es esto y por qué su importancia. Yo de las inferencias que hago, tanto lo que he escuchado con ella como algunas lecturas que estoy haciendo, yo creo, estimados educadores, que sí es el momento ya de entender cómo es que controlamos nuestra atención, cómo es que controlamos nuestras emociones, cómo las gestionamos, cómo somos más eficientes en la toma de decisiones, en la planificación, en la organización de lo que hacemos en el día a día. Y qué mejor que hacerlo o entenderlo a través de lo que nos va a presentar la licenciada María Gabriela Hernández, que
en un segundo momento, porque habíamos iniciado hace 3 semanas, nos va a ir complementando estos conocimientos que nos pueden ser útiles. De parte de la editorial Piedra Santa, les damos la bienvenida a ustedes, a quien se llama María Gabriela. Les invitamos a estar en esta segunda conferencia. Como la vez pasada, va a durar unos 40 minutos. Luego abrimos espacio para preguntas. Por favor, al final se va a colocar el enlace de inscripción. Esperen hasta ese momento y les daremos algunas informaciones relacionadas con el curso. Si ustedes nos hacen favor, nos vamos a concentrar ahorita en lo que escuchemos de la licenciada Mara Gabriela y preguntas que no vayan con ese contenido, lo vamos a ver posteriormente. Bienvenida, María Gabriela. Muchas gracias por esta oportunidad y aquí estamos para aprender con usted. Muchísimas gracias. De verdad es un placer estar aquí acompañada de todos ustedes. Quisiera iniciar felicitándolos de nuevo. El que sea viernes, que sean las 5 de la tarde y que ustedes estén aquí, listos, prestos y dispuestos, significa realmente que quieren hacer un cambio y que son realmente un ejemplo a seguir para todos sus estudiantes. Entonces, de verdad, motivarlos y felicitarlos por ese plus, por ese extra, ¿verdad? Por querer cambiar nuestra realidad como sociedad. Compartirles pues que la semana en que nos reunimos en una primera sesión hablamos un poquito de la definición de las funciones ejecutivas, hablamos de la utilidad en la vida, en el día a día. Mencionamos de manera resumida 10 funciones ejecutivas, recordando que hay diferentes catálogos, no es que haya gran diferencia, algunos especialistas mencionan que son 7, otros que son 8, otros son 11, pero nunca he visto un catálogo mayor a 15 funciones ejecutivas. Les presenté también un listado de conductas y actitudes de aprendizaje para identificar las funciones educativas en sus estudiantes, mismo que yo les sugeriría, guarden, vuélvanlo a utilizar, porque precisamente es parte del material que vamos a utilizar hoy durante nuestra sesión. Luego, pues casi que para terminar, les compartí algunas ideas generales para practicar las funciones ejecutivas. También este material les puede funcionar. Y por último, pues hablamos acerca del rol docente desde la mirada del modelaje y del andamiaje, ¿verdad? Mismo tema que vamos a retomar hoy puntualmente desde el modelaje, ¿verdad? Y cómo desde el andamiaje podemos ayudar a crear y formular planes de acción individualizados, ¿sí? Entonces, a partir de lo que trabajamos en la sesión de la semana en que tuvimos el primer encuentro, pues vamos a proceder ahora a esta siguiente sesión. Entonces, puntualmente nos vamos a enfocar en algunas ideas para practicar funciones ejecutivas de acuerdo a la función ejecutiva que queremos desarrollar o donde hemos detectado que hay cierta deficiencia. Por eso les decía que el listado que les compartí la semana anterior era importante porque ahí se establecía la manera de poder evidenciar en las conductas o actitudes esperadas respecto a la buena práctica de las funciones ejecutivas. Entonces, ojo con ello. Vamos a entrar de lleno con la función ejecutiva de la atención. Solo voy a quitar esto de aquí. Permítanme un segundo. La función ejecutiva de la atención, ¿verdad? Entonces, la atención podemos subdividirla en cuatro tipos de atención: la atención selectiva, la atención alternante, la atención dividida y otros estímulos auditivos. Entonces, ¿cómo podemos practicar con nuestros estudiantes puntualmente la atención?
¿verdad? Entonces, no les voy a ir leyendo todas las propuestas, esto va a quedar en la presentación, pero sí voy a hablar de algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de la atención selectiva? Son actividades en las que se requiere encontrar un estímulo que funcione de distractor dentro de un conjunto. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo le presento a mi estudiante una imagen, les voy a decir, una hoja llena de tomates, ¿sí? Y pongo a mi estudiante a que encuentre en la manzana que está oculta, aquí estoy, y con cierto tiempo, ¿verdad? A manera de reto y a manera de juego, aquí estoy estimulando, por ejemplo, la atención selectiva. Cuando lo pongo a practicar ejercicios donde hay que identificar lo que es diferente al resto o a encontrar parejas, ahí estoy desarrollando la atención de mi estudiante. Y con esto creo que es importante que tomemos en cuenta o que nos hagamos conscientes que en realidad en nuestro día a día nosotros desarrollamos funciones ejecutivas cada vez que estamos desarrollando una clase o una sesión didáctica. Lo que nos interesa ahora es hacernos conscientes de qué estamos desarrollando puntualmente con algunas de las actividades, ¿verdad? Cuando hablamos de atención alternante, son actividades en las que se requiere cambiar el foco de atención de un estímulo a otro de manera continua, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando nuestro estudiante está tomando nota mientras nosotros estamos dando la clase, eso es atención alternante, porque nos tiene que poner atención o al video o a lo que nos están presentando al frente, pero también voy tomando nota. Vean cómo esta práctica que ya no se realiza de manera tan frecuente, realmente nos ayuda a ir desarrollando la atención alternante, ¿verdad? Ese podría ser como un ejemplo. Seguir trayectorias siguiendo determinada secuencia, completar códigos, eso nos ayuda a desarrollar la atención. La atención dividida son actividades en las que se requiere prestar atención a dos tareas o estímulos distintos de forma simultánea. Es uno de los tipos de atención más exigente. Y esto se lo pueden presentar a ustedes, a sus estudiantes, reitero, como manera de juego. No se imaginan cuánto disfrutan sus estudiantes de manera grupal de este tipo de actividades, especialmente si se hacen de una manera dinámica y en tiempos específicos. Pueden ser al inicio de la clase, en medio, ya como una rutina. Puede ser, por ejemplo, copiar un dibujo a la vez que se cuenta en voz alta de 100 a 1. Esto es bastante complejo, pero pueden ir modificando el conteo, ¿verdad? Em, Pueden realizar operaciones sencillas mientras responden en voz alta a preguntas. Este es más un ejercicio de tú a tú, pero pueden ustedes escoger a uno o dos estudiantes a ver si logran el reto. Y también copiar textos mientras se recitan las tablas. Reitero, estos son algunas propuestas de ejercicios para que ustedes puedan tomarse una idea de lo que podrían practicar en clase para desarrollar puntualmente cada una de estas atenciones. Y nos vamos a ir a la parte de estímulos auditivos o actividades motrices, que son las actividades que normalmente son tareas de atención selectiva. Pueden también hacer juegos de levantar la mano cada vez que se pronunció la palabra que contenga letras específicas, ¿verdad? Entonces ustedes ya hacen su listado y pueden jugar con sus estudiantes este tipo de dinámicas. Pueden complicar la actividad añadiendo condiciones, por ejemplo, hacer cierta señal, por ejemplo, levantar el puño cuando la cifra que se dice contiene un 3 o un 0, o levantarse cuando contiene un 2 y un 6. Solo estoy mencionando algunos ejemplos, ¿verdad? Otra idea es cuando se diga rojo, se dará una palmada y cuando se diga azul, se dará un golpe, ¿verdad? Entonces, hacer este tipo de dinámicas nos ayudan puntualmente con la atención. Luego vamos a continuar con propuestas para desarrollar la función ejecutiva de planificación y anticipación. Podemos trabajar con laberintos. Ustedes no se imaginan cuánto estamos ayudando a nuestros estudiantes cuando buscamos laberintos para que ellos puedan solucionar
Mientras más complejo, mejor. Podemos ir de lo más simple a lo más complejo, dependiendo de la etapa evolutiva con la que estemos trabajando, pero los laberintos nos ayudan muchísimo. También estas dinámicas de diferenciar entre los dibujos. Es muy importante, pero aquí vamos a ir agregando la parte de, si son dibujos muy complejos, podemos dar cierta guía de por dónde iniciar, por dónde continuar, por dónde finalizar. Finalmente puede ser una comparación guiada. Claro, tiene que ser un dibujo complejo porque esto nos va a ayudar también con los procesos de planificación. También podemos, cuando trabajamos tareas con condiciones, es decir, tareas que tienen que ver con cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Esto nos ayuda con la planificación y anticipación, ¿verdad? Ser muy específicos, redactar un enunciado con estas y estas y estas características y que después esto se cumpla. Esto tiene que ver con la planificación y la anticipación. Em, y también, pues, copiar distribuciones, que tiene mucho que ver con la dinámica de diferenciar los dibujos. Em, Siempre por ejemplo, aquí hay una tabla modelo, un dibujo modelo, y entonces se pide copiar distribuciones, pero siempre de acuerdo a un plan, ¿verdad? Entonces, ese plan ustedes lo pueden establecer previamente y al final, pues, el objetivo será lograr qué sé yo, copiar exacto el dibujo o lograr algún gráfico específico. Una dinámica que a mí me gusta, me encanta utilizar es con hojitas de cuadritos. Uno va dictando, ¿verdad? A ver, vamos a empezar en tal punto, ¿verdad? Y vamos a trazar una línea hacia arriba, ahora una línea hacia la derecha y al final el reto es formar una figurita, ¿verdad? Que puede ser un gatito o pues cualquier objeto, pero al final solo cumple con el objetivo aquella persona que ha cumplido con las instrucciones que ha escuchado y todo con base a esta planificación, ¿verdad? Realmente el ir cumpliendo con el plan establecido. Reitero, todo esto se puede presentar como una dinámica interesante de juego desde la parte lúdica, que sabemos que lo lúdico no busca solamente entretener, sino que busca realmente eh, una situación de aprendizaje. Respecto a la memoria de trabajo, también podemos encontrar memoria de trabajo auditiva y memoria de trabajo visual. Si queremos desarrollar la memoria de trabajo auditiva, pues es repetir palabras o números, hacer retos, ver, ustedes repiten una serie de palabras y ver qué alumno logra realmente cumplir con todas las palabras o aquel juego, por ejemplo, donde se coloca una fila de 10 o a veces toda la clase, que a mí me parece impresionante las personas que tienen esa capacidad. Y entonces cada persona va agregando una nueva palabra, ¿verdad? Y el último tiene que repetir las 25 palabras que dijeron todos sus compañeros. Esos son ejercicios donde estamos desarrollando memoria de trabajo auditiva. O repetir el orden inverso, o establecer estas repeticiones, pero con ciertos parámetros, ¿verdad? Primero pares, luego impares, primero frutas, luego animales. Pues, aquí realmente la imaginación nos ayuda muchísimo y yo sé que eso es algo de lo que podemos decir los docentes que tenemos bastante porque nos toca ser realmente creativos para ir implementando estas actividades. Si lo que queremos es desarrollar memoria de trabajo visual, pues podemos también recordar imágenes previamente mostradas. Les mostramos la imagen y ¡pum!, la desaparecemos. Y entonces ya le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué observamos? O preguntas directas, ¿verdad? ¿Qué detalle del lado derecho pudieron observar? Y los estudiantes van a ir compartiendo lo que observaron. No se asusten si la primera vez nadie contesta porque nadie vio. Es que precisamente es ir practicando, ¿verdad? Para ir haciéndose expertos en la dinámica, ¿verdad? Recordar en determinado orden las imágenes,
Otra tarea más exigente puede ser mostrar círculos de diferentes colores con distintos números escritos y luego recordar los números que había en el círculo de tal color, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son dinámicas que podemos ir utilizando. Nosotros también podemos ir recreando estas actividades, incluso con otros colegas, con otros docentes, y nos vamos a ir dando cuenta que mientras más practicamos este tipo de dinámicas, pues nuestra memoria pues va mejorando, ¿verdad? Otras tareas de memoria de trabajo es reproducir gestos, reproducir series, es decir, que nuestros alumnos nos copien a nosotros, nosotros copiar a nuestros alumnos, que se copien entre ellos en parejas. Simón dice auditivo y visual, que es un juego tan común, por lo menos antes era más común, ojalá que ahora pues se reactive. Con él estamos también trabajando la memoria de trabajo y la memoria misma, ¿verdad? Este juego donde no necesitamos necesariamente tener el juego como tal, sino que podemos realmente poner a nuestros estudiantes a que hagan sus propias piezas, a que ellos hagan sus propias modalidades de memoria. Está el juego de memoria humana, por ejemplo, en donde en parejas cada estudiante pues establece una postura que es espejo y entonces hay un estudiante que va jugando memoria como la jugamos regularmente, pero son los estudiantes las piezas, ¿verdad? Entonces, este juego les encanta y estamos desarrollando memoria de trabajo. Aparte que hacemos que los estudiantes se pongan en movimiento. Esto de verdad les gusta muchísimo a los niños y a los adolescentes. Luego tenemos la parte de actividades de flexibilidad cognitiva. Si yo lo que quiero es enfocarme en desarrollar esta función ejecutiva, pues hago lectura de dibujos, ¿verdad? Les pongo un dibujo y puedo pedirles, bueno, ponle nombre, cámbiale el nombre, qué ropa le pondrías, qué historia podrías contar, cuenta un chiste alrededor de esta imagen, hacer esa lectura de imágenes. La parte de la fluidez de los diseños, ese juego les gusta muchísimo. Realizar todos los dibujos posibles dentro de un tiempo limitado. Entonces ustedes les pueden poner en el pizarrón al frente el patrón que ustedes quieren y que deben respetar. Por ejemplo, una línea en zigzag y una línea en zigzag horizontal. Esa no la pueden cambiar y tiene 3 palitos. Tienen que copiarla exacta y con base a ello deben dibujar. Y tienen 30 segundos para hacerlo. Ustedes no se imaginan cuánto se disfrutan los estudiantes de estas actividades y cuánto les estamos ayudando a trabajar la flexibilidad y la inhibición, ¿verdad? Con los tiempos y también con la parte de la imaginación. También podemos trabajar escritura alternante. Y el reto aquí es, vas a escribir una mayúscula y una minúscula, una letra mayúscula, una letra minúscula, una letra mayúscula y una minúscula. Las primeras veces se desesperan, especialmente aquellos que son muy acelerados y la parte de la inhibición, pues hay que desarrollarla más. Les va ayudando porque son pequeños retos mentales, ¿verdad? Que requieren eso, un mayor esfuerzo. Entonces esto les puede ayudar mucho y actividades de hacer o no hacer que estimulan especialmente la inhibición. Entonces, esto tiene mucho que ver con actividades grupales, ¿verdad? Entonces, cuando un niño diga luna, el niño dirá sol, y a la inversa. Pero el punto es realmente trabajar en este caso, por ejemplo, con los opuestos y que el grupo pues pueda participar. Y también estas actividades las podemos hacer de tú a tú. Podemos traer a nuestro estudiante o una parejita que vemos ahí que necesita trabajar flexibilidad e inhibición desde como funciones ejecutivas y podemos tener este tipo de actividades. En cuanto a cómo desarrollar la fluidez verbal, pues escribir sinónimos y antónimos en una serie de palabras. Miren, esto nos ayuda muchísimo. Lastimosamente cada vez practicamos menos y es todo al contrario. Hay que practicar más, muchos sinónimos, muchos antónimos. em, y
Y sí, verlo desde la parte de comunicación y lenguaje, pero es que también con esto estamos desarrollando la fluidez verbal como función ejecutiva, ¿verdad? Entonces, seguir propiciando juegos que tienen que ver con sinónimos y antónimos. Mientras más palabras conocen nuestros estudiantes, más fluidez verbal van a tener, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, se da una serie de órdenes de complejidad creciente, siempre vamos de lo más fácil a lo más complejo, y la persona debe ejecutar con exactitud lo que se le ha solicitado, ¿verdad? Entonces aquí tienen que poner como mucha atención. También puede ser que se le facilite una palabra compuesta por unas letras determinadas. La persona tendrá que generar nuevas palabras combinando las letras de la palabra inicial. Esto también les gusta. Es un reto. Al principio es como, uy, un gran reto, ¿verdad? Pero les ponemos amor y ellos convierten amor en mora, en ramo, en diferentes. Entonces, buscar palabras que realmente nos podamos descomponer y armar de otra manera. También otra forma es, se muestra una secuencia de palabras desordenadas y las personas tienen que ordenarlas formando una frase gramaticalmente correcta. Esto es fluidez verbal. Entonces, reitero, ¿cuántas veces practicamos esto dentro de nuestras aulas? Ahora el reto es estar conscientes que cuando estamos desarrollando este tipo de actividades, estamos desarrollando la función ejecutiva, que es en este caso, la fluidez verbal de nuestros estudiantes. En cuanto a la resolución de problemas, podemos trabajar situaciones del mundo que sean reales, ¿verdad? Presentar problemas relacionados con la vida cotidiana para que los estudiantes vean cómo las matemáticas o las ciencias sociales son útiles, ¿sí? Fíjense, en el momento que les planteamos un problema o problematizamos nuestra clase, estamos desarrollando la función ejecutiva de resolución de problemas, ¿sí? Utilizar situaciones del mundo real para que los estudiantes formulen preguntas y dudas que los lleven a resolver problemas. Esas preguntas generadoras que ellos mismos generan, cómo son de importantes. Y creo yo que una de las dificultades más grandes que estamos teniendo en la actualidad como adultos es que nos está costando muchísimo resolver problemas. La creatividad como que se nos hubiera secado y enfocamos la creatividad hacia, qué sé yo, una pintura, una obra de arte. No, la creatividad es precisamente el resolver de manera amorosa y que nos genere bienestar los problemas del día a día, ¿verdad? Entonces, tenemos que colocar a nuestros estudiantes todos los días en una posición de problematización y que realmente los estudiantes puedan ir resolviendo, ¿verdad? Otra forma de desarrollar la resolución de problemas como función ejecutiva son los juegos de rol, simular situaciones de conflicto para que los alumnos vean diferentes puntos de vista y exploren varias formas de resolver un conflicto, ponerse en el lugar del otro para aprender a manejar el conflicto. Y ojo, aquí tenemos que ir muy a lo profundo, porque esto de ser empático, ustedes saben que conlleva pues muchísimo tiempo, mucha delicadeza, pero cada vez nos hace falta ser más empáticos, cada vez nos hace falta ser más sensibles ante la realidad del otro, ante la realidad del que tengo enfrente, y más que ser sensibles, cómo le ayudo también a resolver cierto problema. Entonces, el juego de rol también está desarrollando esta función ejecutiva. Los ejercicios de cooperación son muy importantes, ya sea en pequeños grupos o dividir al grupo en dos. Esto es muy importante de cooperación. Y, por ejemplo, las habilidades emocionales, sociales y cognitivas. Miren, toda vez tengamos claro que estamos desarrollando estas habilidades, lo podemos vincular con que estamos ayudando a nuestros estudiantes a que desarrollen la función ejecutiva de resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, para esto, fomentar la empatía, la escucha activa, la toma de decisiones éticas, el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis y el liderazgo. Al estar desarrollando esto, estamos realmente desarrollando la resolución de problemas como una función ejecutiva, ¿verdad?
Y luego, pues tenemos para finalizar con esta serie de ejemplos, pues la toma de la función ejecutiva de la toma de decisiones. Yo aquí les coloqué pues tres opciones. Puede ser encrucijadas en la narración, ¿verdad? En donde los estudiantes generen más opciones a partir de la narración original. Se puede ahondar también en las consecuencias. Ok, este personaje tomó esta decisión, ¿cuáles son las consecuencias? O podemos adelantarnos, ¿cuáles serán las consecuencias que este personaje va a tener que experimentar por las decisiones que tomó? Que las consecuencias sabemos que no son ni buenas ni malas, son consecuencias, y ahí nuestro estudiante puede ir desarrollando la función ejecutiva de la toma de decisión. La generación de asamblea de ideas, colocar dilemas y que las ideas para abordar este dilema surjan de parte de todos. Este ejercicio realmente les ayuda a practicar la toma de decisiones asertivas, pondría yo aquí, aunque el tema de la función es solamente toma de decisiones. Podemos trabajar también el espejo de las consecuencias, que es similar a lo que les mencionaba anteriormente. El mapa de las elecciones, que es elaborar un mapa conceptual o diagrama de flujo con forma de algo. Aquí puse para tus hijos, pero es para que tus estudiantes visualicen las relaciones entre diferentes elecciones pertinentes, ¿sí? Está elección A, consecuencia A, elección B, consecuencia B, elección C, consecuencia C. Esto es lo que puede pasar, pero qué lindo cuando el grupo de estudiantes o el estudiante también va planteando alternativas y decir y debatir con nosotros y decir, pues no necesariamente, podríamos verlo desde otra perspectiva, abordarlo de esta u otra manera. Entonces, desde aquí la toma de decisiones, el planificador diario, que me va a decir alguien, pero eso tiene que ver con el tiempo. Sí, pero es que también aprender a utilizar el planificador diario tiene que ver con la toma de decisiones, porque con base en la organización que yo establezca en mi planificador, voy a tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué es mi prioridad? ¿Qué rutina debo cumplir, ¿verdad? Para poder lograr algún objetivo. Entonces, la toma de decisiones está muy relacionada con el planificador diario y encontrar pues el falso dilema, que tiene que ver pues con dinámicas de discusión grupal de los dilemas. Otros ejemplos de actividades, en el caso que querramos desarrollar la función ejecutiva de la organización, es el uso de la agenda, ¿verdad? Realmente la agenda es demasiado importante que aprendamos a utilizarla, ¿sí? Ojalá, pues que sea, yo les decía la vez pasada, la vieja práctica. Ya cuando sean grandes, pues ya cada quien irá tomando su hábito y de acuerdo a su estilo, pero por lo menos en la primaria y los primeros 3 años de la secundaria, yo sí recomendaría que se utilice la agenda tradicional, escrito. Esto nos va a ayudar muchísimo. Estructura nuestra mente al momento de resolver nuestras tareas, ¿verdad? Al momento de realizarlas. Otra Otra forma en que podemos practicar la función ejecutiva de la organización con nuestros alumnos es identificar las tareas por resolver. Entonces, hacer listas de tareas, ojalá que ya estén incluidas en la agenda, por ejemplo, si son tareas para la casa, pero si son tareas de la clase o dentro del horario escolar, hacer lista de tareas y utilizar mucho las listas de verificación o los checklists, como ustedes quieran llamarle. Eso ayuda mucho a organizar, porque si tenemos una lista de tareas previo a iniciar nuestra tarea, nuestro estudiante y nosotros mismos vamos a saber hacia dónde vamos a llegar. Ese es un motivante. La otra forma en que se puede utilizar la lista de tarea es generando satisfacción en nuestro estudiante. Cuando nuestro estudiante al final logra realmente concretar todas las tareas que están incluidas en las listas,
se les beneficia desde la parte emocional porque hay mucha satisfacción y podemos encontrar en ello la parte de incentivar, de motivar. Entonces, las listas de tareas son muy importantes. Calcular el tiempo que tomará realizarla o las tareas, también esto es importante. No hemos enseñado a nuestros alumnos a que calculen el tiempo, a que dosifiquen. Mm, yo he visto que una buena práctica es empezar a utilizar de nuevo el reloj de pulsera, pero no el reloj de pulsera inteligente, no, sino el relojito de pulsera o el relojito más simple que podamos tener para ir midiendo tiempos. Y nosotros podemos ayudar a nuestros estudiantes para que vayan midiendo sus propios tiempos. A veces nos va a corresponder a nosotros ir midiendo el tiempo, pero como vamos a trabajar desde la base del andamiaje, sabemos que eso no se puede hacer de manera permanente porque estaríamos haciendo un daño. El estudiante tiene que aprender a calcular su propio tiempo. Planear para el futuro, ¿verdad? Esto es llevar un calendario de la clase en donde en grande se pueda observar qué va a pasar dentro de una semana, qué va a pasar dentro de 2 o qué va a pasar dentro de un mes, especialmente cuando son actividades realmente significativas que el estudiante va a tener que realizar. Entonces, el uso de la agenda más tener un planificador grande donde podamos ver lo que viene a futuro va a ser muy importante para desarrollar la función ejecutiva de la organización. Esto se puede trabajar dentro del salón de clases o también lo podemos sugerir para que el estudiante lo pueda tener en casa, ¿verdad? De manera grande y visible, en un papelógrafo, en una cartulina, ¿verdad? Ahí puede tener este planificador. Esto es muy importante. Y la parte también de priorizar tareas. Em, a veces dentro de la parte de autoconocimiento podemos detectar y ayudar a nuestros estudiantes a decir, puedes iniciar por lo más complejo y finalizar con lo más fácil. Algunos estudiantes, por el contrario, inician por lo más fácil y luego culminan con lo más complejo, pero el punto es que ellos realmente puedan eh, tener esta oportunidad de poder priorizar y ellos poder decidir, bueno, voy a empezar hoy con matemática, y luego con comunicación en lenguaje y de último voy a dejar medio social y natural porque esa es la tarea más larga y yo ya sé que pinto muy lento, entonces mejor la dejo de último, ¿verdad? Entonces, pero darles a ellos la oportunidad de ir generando estas tareas para practicar. Entonces, no se preocupen porque, reitero, todas estas actividades y ejemplos pues van a estar en la presentación. Y aquí el reto, queridos colegas, es realmente investigar. Investigar que ustedes desde su criterio pedagógico, desde su expertise, vayan encontrando nuevas actividades ya de una manera con más conocimiento a partir de este pequeño em, viajecito que hicimos la semana pasada y ahora de manera más consciente, pues para desarrollar la función ejecutiva que ustedes ya detectaron, desean reforzar más con sus estudiantes, ¿sí? Ahora, ¿cómo crear planes de acción paralelos individualizados? Entonces, digamos que todo lo que abordé anteriormente tiene que ver con, santo Dios, el tiempo se va volando, con actividades que se pueden abordar de manera grupal, pero también de manera individual. Ahora, me voy a enfocar en trabajar planes de acción paralelos e individualizados. Y aquí es donde vamos a tratar con el estudiante que sabemos que tiene ciertas dificultades o necesidades educativas especiales y que necesita una mano extra para que pueda lograr el éxito escolar. Entonces yo les planteo esta pequeña plantilla, la hice en Canva, ustedes también pueden crear las suyas. Tomando en cuenta que la estrategia y el modelaje se vuelven fundamentales para acompañar a nuestros estudiantes respecto a
a la práctica de funciones ejecutivas. Em, entonces, sí les diría yo que algo importante es modelar y que no podemos suponer, ¿sí? No podemos suponer que porque el estudiante está en cuarto primaria va a tener cierta cantidad de funciones ejecutivas desarrolladas. No podemos y no debemos suponer que porque está en secundaria el estudiante es un modelo de funciones ejecutivas practicadas. En realidad no, aquí no podemos ni suponer ni dar por sentado. Nos toca ser observadores, nos toca ser observadores empáticos y realmente nos corresponde ponerle atención a ese estudiante, darle un seguimiento por lo menos durante una semana y empezar a conocer su patrón de comportamiento y entonces pues llegar a ciertas conclusiones. Es importante aquí también tomar en cuenta la monitorización y saber que esta estrategia que les traigo hoy, que nos va a ayudar a trabajar de manera consciente e intencionada, es solo una estrategia, es solo una propuesta y ustedes pueden ir armando sus propias propuestas a ir haciendo las adaptaciones, las adaptaciones pertinentes. Entonces, aquí se ve la plantilla del formato y les voy a decir, yo les preparé una propuesta de ruta. Es decir, aquí van los pasos. Esto es como una receta de pastel. No estoy diciendo que tenga que seguir esta receta de pastel al 100%, pero sí le estoy comentando que si eso es lo que a mí me ha funcionado o una de las formas que me han funcionado junto con otros colegas para realmente obtener resultados positivos. Entonces, pruébelo, inténtelo, tírese al agua y si puede mejorarlo, hágalo. Pero esta es una propuesta nada más de ruta. Entonces, vamos a trabajar el caso de un estudiante que nunca logra terminar su trabajo en clase o si lo termina, no cumple con los indicadores del logro establecidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos? Primero, identificar la dificultad. Les decía, observación empática, suponer o dar por sentado no es una opción, ¿sí? Y entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué función ejecutiva está o están asociadas las dificultades que observo? Reviso con atención el listado de conductas y actitudes de aprendizaje con las que se evidencia la práctica de dichas funciones, eso es lo que les compartí en la sesión 1, y luego reviso cada una de las funciones ejecutivas generando las siguientes preguntas reflexivas. Recuérdense que nosotros trabajamos 11, entonces van a ser 11 preguntas que ustedes se van a ir haciendo. Entonces, van función ejecutiva por función ejecutiva. Entonces, control inhibitorio. Una pregunta generadora es, ¿mi estudiante no es capaz de concentrarse en la tarea asignada a consecuencia de estímulos distractores? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos estímulos distractores? Lo que yo hice aquí para redactar esta pregunta fue trabajar a la inversa la conducta o la actitud de aprendizaje que yo les coloqué en el listado anterior, que estaba vinculado al control inhibitorio. Entonces aquí hice la pregunta a la inversa. Memoria de trabajo. ¿Recuerda mi estudiante las instrucciones planteadas al inicio de la sesión didáctica? ¿Suele seguir instrucciones de manera regular? Van a la siguiente función. Flexibilidad cognitiva. ¿Es un estudiante que solamente funciona con cierta manera de trabajar o está acostumbrado al método de cierto docente, por ejemplo? ¿Es un estudiante que yo observo al que le cuesta el cambio de hábitos y de rutinas? Y así nos vamos a ir con cada una de las funciones. Reitero, para yo crear estas preguntas, simplemente me fui al listado y las planteé de manera inversa. Al final, entonces, de acuerdo a las respuestas, yo voy a ir determinando cuál es el problema o la dificultad que mi estudiante está teniendo. ¿Es el control inhibitorio, es la memoria de trabajo, es la resolución de problemas? Mi estudiante realmente para él venir a la escuela o al colegio es un problema y cuando
el trabajo es personal, es un problema y no sabe cómo gestionar problemas, o son todas las anteriores, que no se asusten, pero va a haber casos en donde van a encontrar que son varias las funciones ejecutivas que no están desarrolladas y necesitan desarrollarse. Luego, el paso B es preestablecer la solución o las soluciones. Entonces yo, después de hacer este pequeño análisis como docente, planteo 1, 2 o 3 opciones, ¿verdad? También les planteé este listado de opciones en la primera sesión. Pueden jugar con estas alternativas e idealmente investigar y crear otras prácticas para que nuestro estudiante pueda tener diversidad. Ojo, no necesariamente necesitamos mucho para desarrollar ciertas funciones. A veces necesitamos repetir y crear rutinas con ciertos ejercicios puntuales. Me va a decir alguien, pero es que es aburrido. Sí, pero a veces es necesario para realmente crear cambios en los comportamientos, que es lo que queremos, ¿verdad? Sustituir una conducta por otra. Y luego, pues tenemos el paso C, que es muy importante. Ya después que yo hice como docente mi propia investigación, llegué a ciertas conclusiones, definitivamente puedo plantearle estas opciones para ayudarlo. Yo me reúno con mi estudiante, idealmente de manera personal, en un espacio tranquilo, puede ser a la hora del recreo, aunque no, a la hora del recreo no, porque es un espacio que es para ellos y necesitan realmente salir de la rutina escolar, pero puede ser al final o en algún espacio que tengamos libre, entre comillas, ¿verdad? Y platicar con nuestro estudiante respecto a identificar el sentimiento y las emociones que la dificultad están generando. Entonces, aquí ya le podemos plantear. He observado que tienes esta dificultad, en este caso he observado que no logras terminar, llevamos una semana y no logras terminar el trabajo personal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo observas? Y entonces crear realmente este diálogo y llegar al punto de identificar las emociones y cómo te sientes ante esto, ¿verdad? Y todo esto de una manera guiada y reflexiva, cómo te hace sentir. Habrá otras situaciones en donde el problema vaya más allá de la parte personal y ustedes también tengan que mencionar los otros o los compañeros se están sintiendo de esta manera por este comportamiento, pero el punto es identificar los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es de acuerdo a la etapa evolutiva. Por supuesto que tengo claro que el tema no va a ser de la misma manera con un chiquitín de segundo primaria a una persona, a un adolescente de tercero básico o tercer curso o cuarto bachillerato incluso, ¿verdad? Ser muy amables, muy amigables, muy empáticos, esto es muy importante. Validar emociones, esto también es bien importante dentro de esta dinámica. Sí entender y decir, sí, yo también me sentiría enojado o frustrado o triste si estuviera realmente experimentando lo que tú estás experimentando, ¿verdad? Entonces ahí va la parte de la empatía y presentar entonces el plan de trabajo y decir, mira, lo que yo considero que puede funcionarte para contrarrestar esta situación o para superar esta dificultad, pues son estos y estos y estos pasos y vamos a trabajar de esta forma y ser como muy claros respecto a los cambios que se van a observar, ¿sí? O al cambio, a veces tenemos que irnos solamente a un cambio y ahí vamos a ir viendo realmente cómo nuestro estudiante también pues va mejorando en el área detectada. Siempre llevar hacia la parte de la tranquilidad, del bienestar. Esto te va a beneficiar, esto te va a ayudar, esto te va a llevar hacia mejores situaciones de las que estás en este momento, ¿sí? Llevar esa mirada positiva.
y luego plantear las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, en este caso, solo me inventé algunas reglas, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cómo lo vamos a trabajar? Al iniciar la hora de trabajo, vamos a monitorear que tengas todos tus materiales sobre la mesa, listo y ordenado y organizado. Ojo, que si yo le estoy diciendo a mi estudiante que voy a revisar, tengo que encontrarle la manera de pasar el ojito y de ver que mi estudiante haya cumplido y incluso podemos acordar con él algún tipo de clave o de señal cuando nuestro estudiante no lo esté haciendo o no lo haya hecho. Yo también me tengo que comprometer, ¿verdad? Como docente. Segunda regla, por ejemplo, al iniciar el tiempo de trabajo personal, vas a utilizar la guía de tareas que yo te voy a entregar y para medir los tiempos de cada una de las tareas puedes utilizar un reloj de pulsera, por ejemplo. En esta parte es necesario establecer inicialmente metas alcanzables para no crear frustración y poco a poco ir graduando la dificultad hasta que idealmente el estudiante haya superado la dificultad. Ojo, son procesos y no vamos a esperar que los cambios, bueno, hoy lo practiqué y mañana quiero cambios. Bueno, a veces, pero rara vez se ve así. En realidad se ve como un proceso y nosotros sabemos como docentes que los procesos lo que requieren es tiempo, paciencia, estructura, disciplina y ahí es donde nosotros pues tenemos que ser realmente esos modeladores y esos mediadores para poder ahí sí que darle ese soporte a nuestro estudiante. En la medida de las posibilidades, proporcionar algunos ejercicios prácticos para realizar en casa, ¿verdad? Entonces busco de nuevo mi listado de actividades para desarrollar funciones específicas o investigo algunas otras que le puedan ayudar a él en casa. Esto lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, cómo podemos realmente crear equipos de trabajo con los padres de familia o algunas actividades donde el estudiante pueda realizarlas solito. Es un poco utópico, sí, pero sabemos que en algún momento pues sí corresponde. Y luego, pues, el trabajo de monitorización de los logros debe ser constante, ¿verdad? Siempre reflexivo, siempre evidenciando los logros, animando, siempre motivando respecto al trabajo en proceso de mejora, eso es muy importante. Siempre tomando en cuenta el efecto Pigmalión, ¿verdad? Y realmente creer que nuestro estudiante puede mejorar, que está mejorando y que lo que nosotros estamos haciendo con él, la mediación, va a tener buenos frutos, ¿sí? Eso es muy importante, realmente creer que nuestro estudiante puede generar cambios. Esto nuestro estudiante, aunque no se lo digamos, él lo va a percibir y él va a ir trabajando y van a ver en función de este pensamiento positivo hacia él, ¿verdad? Entonces, básicamente yo me quedo hoy con esto. La presentación pues se les va a hacer llegar. Yo les planteo hoy un ejemplo, ¿verdad? Pero pueden ser diferentes dificultades. Em, para la próxima semana, pues vamos a trabajar una de las funciones ejecutivas que yo no desarrollé hoy porque es una de las funciones ejecutivas más complejas para desarrollar, que es la metacognición y la que tiene que ver con la autorregulación, que es una de las más elevadas. Entonces, por eso le dejé un espacio específico para desarrollar esta función. Vamos a trabajar preguntas poderosas metacognitivas y algunos consejos prácticos para brindar a los padres de familia. Pero entonces eso es lo que básicamente pues estaríamos trabajando la próxima semana. Sugerencia, vuelvan a revisar la presentación de la última vez que nos vimos y revisen esta presentación. Elaboren sus propias listas, elaboren sus propios catálogos y dejen volar la imaginación, de verdad. Ustedes son los expertos, ustedes
tienen el criterio pedagógico, entonces también aprender a confiar en esa expertise para ayudar a nuestros estudiantes a que sean exitosos académicamente, ¿verdad? Y ser nosotros docentes conscientes que somos poderosos porque estamos enseñando más allá de la materia, estamos realmente desarrollando, en este caso, funciones ejecutivas de una manera intencional. Así. Muchas gracias, licenciada Mara Gabriela. Eh, Trata uno de sacar algunas conclusiones. Sé que los que están oyendo las propias. Creo que una de las cosas importantes es entender que todas estas las funciones ejecutivas son educables. A veces piensa uno que son automáticas, eh, se enoja muchas veces con sus hijos, con compañeros, dice, pero ¿cómo se te olvida? Es algo que te asigné. ¿Cómo es posible que no estés atento? Y cuando la escuchamos se da uno cuenta que muchas veces esto no ha sido educado y se puede lograr a través de actividades como las que nos mencionó y a través de esa recurrencia, esa sistematización, esa constancia de alguien que lo ayude a uno a llegar a dominar las funciones, ¿verdad? Fíjese, María Gabriela, que hay una pregunta. Yo si, pienso que si el público quiere estar todavía unos minutos con nosotros, podemos abrir micrófonos, pero mientras se animan ellos a preguntar, le voy a leer una que surgió desde hace buen rato y pues trataré de resumirla. Noelia Montenegro dice, ¿qué tan conveniente es que el docente revise las agendas a primera hora, si la firmó papá, estarle recordando al estudiante, que dice que ella observa que no lo hacen? Entonces, ¿usted qué tanto recomienda estar, por decirlo así, detrás de esas, llamémosle, exigencias que uno le pone o de estar el estudiante controlando su agenda? Ujú. Muchas gracias. Sí, yo creo que es básico y es vital, especialmente cuando hablamos de los niveles de primaria y reitero, ¿por qué no los primeros años básicos? Porque pero va a ser importante en la medida en que mis estudiantes entiendan por qué existe una agenda. ¿Por qué hay una función ejecutiva que tiene que ver con la organización, la planificación y el manejo de horarios, por ejemplo? Reitero, independientemente de la etapa evolutiva, podemos informar y formar a nuestros estudiantes razonándoles la existencia de esta agenda. ¿Queremos ir un poco más allá? Podemos también, en el momento que tenemos interacción con los padres de familia, explicarles la vitalidad de este instrumento llamado agenda y cómo estamos formando realmente hábitos. Recordemos que el hábito se crea a partir de la repetición constante. Entonces, sí, constantemente como rutina, revisamos agenda, ayudamos también, porque esta es otra cosa, ayudamos a que nuestro estudiante aprenda a utilizar la agenda, porque muchas veces les damos el cuadernito y ¿cómo se usa? A saber, dinámica de colores, no se conoce, ¿en qué tiempos? Entonces también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a utilizar la agenda y dedicar un tiempo especial a modelar este uso de agenda, ¿verdad? Es una inversión, alguien me podrá decir, ala, pero es más tiempo. Se llama inversión y estamos realmente creando hábitos. Si hacemos esto de manera continuada durante cierto tiempo, ¿qué va a pasar al final? Que el estudiante poco a poco lo va a hacer solo y va a ser un adulto funcional porque va a saber utilizar una agenda y más adelante probablemente no sea una agenda física, sino que va a ser una agenda electrónica o similar, pero tuvo que adquirir el hábito que su maestra de primaria generalmente le ayudó a desarrollar, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que sí es necesario toda vez todos los involucrados tengan conciencia de por qué.
y para qué de la vitalidad del uso de, en este caso, la agenda. Muchas gracias, Gaby. Pregunta Esli, espero haber pronunciado bien el nombre. En el caso en que se utiliza Google Classroom, ¿es adecuado que revisen lo que tienen que hacer únicamente en la plataforma? Es que aquí entramos en un dilema porque sí, tenemos que adaptarnos. Si realmente es el medio que la institución nos está dando, pues utilizar ese recurso. ¿Cómo garantizamos realmente que sea nuestro estudiante el que está manejando la aplicación? Muchas veces son los mismos papás los que están revisando, los que están pendientes. Tal vez aquí sería la reflexión guiada hacia los mismos padres de familia, que vamos a usar Google Classroom, pero por favor permita que sean los estudiantes las que lo utilizan, no sea usted el que gestione, ¿sí? Porque está con ello perjudicando a su hijo, no le está ayudando a desarrollar ciertas funciones ejecutivas y ustedes ya les pueden hablar de la función ejecutiva, de la planificación, de la organización, de la planificación. Entonces, por favor, permita que sea el propio estudiante el que gestione sus herramientas, sus recursos, sus tiempos, ¿verdad? Entonces, yo podría decirles, no, que todo sea lo tradicional y que utilicen agenda y que escriban. En realidad tenemos que ser lo suficientemente creativos para podernos adaptar a lo que la institución educativa en donde estamos, pues nos provee. Muchas gracias. Y vamos a terminar con una pregunta. Solo déjenme ver quién, porque me gusta leer el nombre de quien lo hace. Sofía dice, ¿hasta qué edad se debe dar el seguimiento al uso de la agenda? Y si no le alcanza la competencia, por lo que veo, la agenda está circulando por ser tal vez un instrumento básico, ¿verdad? Em, Erróneamente pensamos que debe ser en la primaria y en la secundaria que haga lo que quiera el niño, ¿verdad? El adolescente. Mi experiencia es que cada caso es diferente. Encontramos estudiantes en quinto primaria con 11 años que tienen ya una estructura impresionante y que se van solitos y que pueden realmente trabajar estas funciones ejecutivas muy bien, las practican muy bien. Y podemos encontrarnos un adolescente de 14, 15 años que es un solo desastre. Entonces, yo les diría, yo por lo menos, si estuviera en mis manos, yo el hábito de la agenda la manejaría hasta tercer curso, por lo menos con 15 años aproximadamente. Eso sería lo que yo sugeriría. Pero en el caso que lo que nos sugiere la institución es solamente la primaria, entonces creo un plan de acompañamiento individualizado como el que les presenté anteriormente, con una ruta similar, pero enfocada entonces a las funciones ejecutivas de planificación, de organización de tiempo, de gestión de recursos y materiales, y ahí va a ir el establecimiento del uso de agenda. E incluso se le puede presentar al estudiante, aunque sea ya adolescente. Mira, aquí no es obligatorio utilizarlo, pero yo detecto que a ti te hace falta. Tú tienes estas dificultades. Así que una herramienta que vamos a utilizar, ¿verdad? Y sí que como líderes de nuestro equipo, ¿verdad? Va a ser la agenda y vamos a trabajar contigo de manera especial la agenda, ¿verdad? Y venderlo no como un castigo ni similar, sino como es algo que te va a ayudar y vas a ver cómo, pues, al finalizar el proceso, los resultados van a ser mejores. Había dicho que era una pregunta última, pero esta me parece muy importante por algo que platicamos y porque probablemente varios de los que estamos acá, digamos, bueno, yo ya no tengo nada que hacer porque yo no traje esas funciones. Bárbara de Rojas dice, ¿por qué motivo es que no se logra tener esas funciones ejecutivas? Hay una edad determinada donde se identifique que no se están logrando, deberían de ser aprendidas. Pues me parece muy significativo, muy importante, Gaby. Sí, en realidad
el ideal para empezar a monitorear las funciones ejecutivas en promedio son los 6 años, ¿sí? A esa edad ya cuando los estudiantes ya tienen ciertas actividades con cierto nivel de complejidad, en donde ya se requiere de cierta estructura y ciertas rutinas, ahí podemos empezar a observar estas funciones ejecutivas. Ojo, de acuerdo a la etapa evolutiva. Y esto es un proceso, ¿verdad? Entonces va a ir de lo más fácil a lo más complejo. Em, Sucede realmente que hasta ahora estamos más enfocados en que a aprender se aprende, ¿sí? Antes se daba por sentado, o sea, era como, bueno, vas a aprender, sí, pero ¿cómo? Ahora no, ahora ya tenemos claridad que para aprender necesitamos de ciertas estrategias, de ciertas rutinas, de ciertas actividades y que el estudiante no va a aprender solo por el hecho de estar sentado y poniendo atención entre comillas, sino que tenemos que desarrollar ciertas bases, en este caso funciones ejecutivas, rutinas de pensamiento, hábitos, rutinas dentro de la dinámica del día a día que son las que van a generar las bases para que nuestro estudiante tenga realmente esta capacidad cognitiva para poder realmente aprender y tener este éxito académico que todos queremos que tenga, ¿verdad? Entonces, ahora creo que lo que nos corresponde es ser conscientes que más allá de las competencias específicas que estamos enseñando o que estamos mediando, facilitando, también debemos propiciar que, el ambiente de aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes sea el adecuado, que sea terreno fértil. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, con el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Me da pena, pero es que hay preguntas, buena pregunta. Y seguramente se puede quedar ahí con la inquietud, Carla, es José. Ahora sí prometo que aquí cierro. No hay pena. Qué consejos puede dar para apoyar a estudiantes de diversificados que aún no han logrado desarrollar esas habilidades activas? Ya están próximos a ir a la universidad. Miren, em, creo que me gusta ver la parte bonita de las situaciones que son un reto en nuestra vida. Cuando hablamos de alumnos de diversificado, en primera tenemos que entrar por la parte real, la utilidad de las cosas. A mí se me ocurre, o sea, solo se me está viniendo ahorita. Mm, Próximos a ser futuros estudiantes universitarios o algunos futuros estudiantes universitarios a nivel técnico o también empleados, futuros empleados y para funcionar en esta vida se necesita tener desarrolladas funciones ejecutivas. Y en muchas de las empresas nos van a evaluar precisamente por la capacidad que tengamos para resolver problemas, para organizarnos, para planificar, por ejemplo, mm, entre otras funciones ejecutivas. Entonces, podríamos motivar desde la parte de yo he detectado que ustedes, primero hablarles qué son las funciones ejecutivas. En segundas, dejarles claro que esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con funcionalidad ante la vida, ¿sí? Y plantearles el reto. ¿Queremos ser personas funcionales o no? ¿De qué lado queremos estar? Y plantear las funciones ejecutivas o el desarrollo de las funciones ejecutivas como una opción para ser mejores personas, para ser mejores profesionales, ya sea, reitero, a nivel de estudios superiores o como futuras personas que van a estar dentro del mercado laboral. Entonces, ahí se puede hacer un buen ejercicio de acompañamiento desde una motivación real, desde la funcionalidad útil y específica. Muchas gracias, licenciada María Gabriela. Yo creo que hemos reflexionado, nos ha inquietado. Estimados participantes,
pueden ampliar ustedes, profundizar en esta temática en algunos recursos que encuentren, pero en la plataforma CROPS está también un grupo de enlaces que pueden utilizar y otros recursos. Ojalá que ustedes puedan utilizarlos. Los que no tienen acceso, por favor, escriban ahí a Flor Valenzuela, que va a escribir su correo en unos minutos. Para contarles, este curso termina dentro de 3 semanas. Específicamente los esperamos para el 25 de abril. Bueno, son 4 semanas porque está la semana de por medio. 25 de abril es el tercero y última conferencia de este curso tan interesante que estamos recibiendo con la licenciada María Gabriela Hernández. ¿Sí? A la misma hora. Ojalá que puedan estar con nosotros. Ahí está el enlace para que regresen su asistencia para hoy. Y los que no pudieron ver la conferencia anterior, escucharla, ahí en la plataforma CROPS está y la pueden trabajar. A la vez los invitamos porque dentro de 8 días sí seguimos, tenemos el segundo curso la segunda charla del curso El método científico, un proceso de aprendizaje. Ya. Y después continuamos con otro curso, ya es el final de el rol del docente en la era digital. Estamos con la puerta abierta para quienes quieran aprovechar. Muchas gracias por habernos acompañado. Teníamos ahí una docente de Panamá que nos saludó también, así es que se llama Gabriela, su voz está llegando también a todos. Sin más que decirles, de verdad valoramos este espacio que se toma los viernes. Sé que nos llevamos muy buenas ideas muy concretas. Ahí se llama Gabriela, están escribiendo Vilma, Vanessa, Sabina, ahí están diciendo que se llevaron, que es muy excelente. Y sí, coincidimos porque nos llevamos ideas así bien, bien concretas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de en una lectura considerar la toma de decisiones, que casi no la hacemos, ¿verdad? Nos dejamos guiar por el autor y no entendemos que se abre el abanico. Y así no las que nos dieron. Estimados educadores, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en las fechas. Ahí estoy viendo que Ángel Martínez se conectó desde Honduras. Muchas gracias, Ángel, por estar también con nosotros. Así es que ya 2 países centroamericanos, licenciada María Gabriela, que nos están acompañando con representativos. Nos vemos en una próxima. Vivi, hay un link de asistencia, sí es el que ha estado apareciendo ahí. Ahí lo acaban de volver a colocar. Por favor, llénenlo inmediato a terminar esto. Muy feliz tarde, feliz noche. Un agradecimiento especial a María Gabriela. Si quiere despedirse, pues este es el momento. Muchísimas gracias por el espacio, que tengan una excelente noche y por favor pongamos sobre la mesa el tema de las funciones ejecutivas con nuestra familia y en nuestra aula con nuestros estudiantes. Hablemos de las funciones ejecutivas y pongámoslas en práctica. Muchas gracias por el consejo. Nos vemos, estimados colegas. Pasen lo mejor posible la noche y el fin de semana. Se cuida. Gracias, Gaby.